amor. Tu nombre, Padre Pío, hombre de Dios. Comienza el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, nos ponemos humildemente en tu presencia al comenzar este programa. Ven, ven y derrámate sobre nuestros corazones, sobre cada una de las personas que escuchan este programa, sobre quien está alegre, sobre quien está sufriendo. Derrámate sobre quien busca una palabra de esperanza en medio de su noche. Espíritu Santo, haz silencio dentro de nosotros para que podamos escuchar la voz de Dios. Muchas veces vivimos distraídos, llenos de ruido, de preocupaciones, y olvidamos que Dios sigue hablando al corazón de sus hijos. Hoy queremos escucharlo. Hoy queremos abrirle nuestro corazón. Habla, Señor. Aunque tu voz sea suave como una brisa. Habla en lo más profundo de nuestra conciencia. Habla en medio de nuestras heridas, de nuestros cansancios y sufrimientos. Espíritu Santo, rompe las cadenas que endurecen el corazón. Arranca de nosotros el miedo, la tristeza, la indiferencia y todo aquello que nos aleja de Dios. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Que esta palabra que vamos a compartir no sea solo un sonido pasajero, sino una semilla que transforme nuestra vida. Y que quien escuche este programa sienta ese consuelo que tú solo puedes dar. Un consuelo si está herido, dale la fortaleza si está cansado, esperanza si está perdido y paz si vive angustiado. Espíritu Santo, haznos dóciles a la voz del Padre. Ayúdanos a reconocer a Jesús en cada momento de nuestra vida y danos la gracia de no escuchar solamente con los oídos, sino con el corazón. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Y que después de escucharte, nuestra vida haya cambiado. Ven,
Ven, Espíritu Santo. Hoy el cielo vuelve a abrirse sobre la tierra. Celebramos Pentecostés. Y no es solamente un recuerdo de algo que ocurrió hace siglos. Hoy el Espíritu Santo quiere descender nuevamente. Quiere entrar en nuestra vida. Quiere tocar aquello que nadie conoce. Las heridas escondidas, los cansancios del alma, las lágrimas que hemos derramado en silencio. ¿Cuántas veces sonreímos por fuera mientras que por dentro nuestro corazón está agotado? Y es precisamente ahí, en ese lugar roto, en ese rincón donde sentimos miedo, vacío, soledad, es donde quiere entrar el Espíritu Santo. Ese mismo fuego que descendió sobre los apóstoles, que sostuvo a los santos. Ese mismo fuego que consumía el alma del Padre Pío. El Padre Pío vivía enamorado del Espíritu Santo. No hablaba de él como una idea lejana, lo trataba como amigo, como un amigo íntimo, como el dulce huésped del alma. Él decía que con él somos piedras vivas de la Iglesia. Y qué verdad. Sin el Espíritu Santo vivimos, pero sin alegría profunda. Luchamos, pero nos falta esperanza. El Padre Pío pasaba largas horas en oración, muchas veces en silencio, dejando que el Espíritu hablara dentro de él, en medio de sus dolores, de sus pruebas, de sus noches oscuras. Pero nunca, nunca dejó de confiar. Porque él entendió que el Espíritu Santo no evita siempre la cruz, pero sí nos da la fuerza para abrazarla, sin perder la paz. Hoy hay muchos corazones cansados. Muchos estáis cansados y agobiados. Y muchos sentís que ya no podéis más. Madres que lloran en silencio, ancianos que se sienten olvidados y solos, jóvenes vacíos por dentro, y enfermos que se preguntan: Dios mío, ¿dónde estás? Hoy es Pentecostés. Y Él te dice: aquí estoy, no te he abandonado. Mi espíritu sigue soplando sobre tu vida. Querido hermano, querida hermana, tal vez nadie conoce tu sufrimiento, pero el Espíritu Santo sí. Por eso, haz dentro de ti silencio. Un silencio por un instante. Deja que Dios te abrace. No escuches los ruidos de fuera. Y deja, como te digo, que Dios sea Dios. Que Dios sea tu amigo y que te dé ese abrazo que tanto necesitas.
El Padre Pío pedía, invocaba constantemente: ven Espíritu Santo, sé mi fuerza, sé mi consuelo, sé mi alivio en medio de la tribulación, en medio de la cruz. El Padre Pío suplicaba con lágrimas también en los ojos tantas veces, pero confiaba que el Espíritu Santo era esa brisa suave que pasaba sobre ese corazón herido, ese fuego que encendía lo que estaba apagado, ese Espíritu Santo que para el Padre Pío era luz en medio de la oscuridad. Por eso nosotros pedimos hoy también ese Espíritu Santo que nos enseñe, que nos lleve a Jesús, que nos indique el camino, que transforme nuestra vida, que nos conceda vivir de verdad, vivir en libertad, quitando las esclavitudes del corazón, que derrita el corazón frío y conceda un corazón de carne, dispuesto a amar. El Espíritu Santo es el que santifica, el que transforma, el que da vida. Y hoy lo hacemos por intercesión del Padre Pío. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más a este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Aquí desde los estudios de Radio María, con el corazón lleno de alegría, os habla el Padre Isaac Parra en este programa en el que hoy, como hemos escuchado, vamos a dirigirlo y vamos a invocar al Padre, al Espíritu Santo, y lo vamos a hacer pues también escuchando esos textos que el Padre Pío nos dirige a nosotros sobre el Espíritu Santo. Como siempre he dicho, qué bonito es poder escuchar y leer la vida de los santos, sus escritos, sus palabras, porque esas palabras son iluminadas, son inspiradas, para que también nosotros aprendamos de ella y podamos ir al Señor, porque el Padre Pío, como os digo, que dará más guerra muerto que vivo, nos lleva al Señor a través de sus escritos, de su palabra. Hoy está aquí en el estudio también de estos dos hermanos nuestros que siempre colaboramos en esta misión de llevar al Padre Pío para que otros puedan conocerle, su espiritualidad, y sobre todo pues puedan llegar al Señor a través de la intercesión de este santo. Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, muy contento un día más de estar en este programa, de acercarme a esos corazones que, como el mío, sufren y que andamos por el mundo buscando esa fuerza, la fuerza del Espíritu Santo cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú invocas al Espíritu Santo, me ha dado con el Padre. Pues sí, padre, y además no de siempre con frecuencia, pero últimamente sí. Llevo meses, por ejemplo, me estaba acordando ahora cuando hablamos del programa y del contenido y comentar que después de la misa diaria, que intento que sea diaria, pues después de comulgar, últimamente invoco el Espíritu Santo. Antes hacía otra oración, pero ahora llevo meses con esta invocación. Será porque lo necesito, sin duda. Todos necesitamos pedir cada día al Espíritu Santo que venga, que sea el consuelo y el alivio de nuestras vidas, ¿no? Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Una alegría. Una maravilla, este tema es absolutamente gigantesco. El Espíritu Santo da para 5 o 6 programas. Hombre, es inmenso. Dice, el Espíritu Santo, decía Padre Pío, que es espíritu de luz y fortaleza, custodie tu inteligencia en la unidad de la doctrina. Y yo también invoco frecuentemente al Espíritu Santo, pero en mi caso ha sido una cuestión empírica. O sea, directamente empírica. A ver, cuenta. Como no sé si sabéis, yo llevo un turno de oración de niños desde hace unos 10 años, un poquitín más yo creo, y que con los cuales adoro una vez a la semana. Son niños de 10, 12 años más o menos. En esta ocasión al principio empezamos con niños muy pequeños, y cuando empezamos con niños muy pequeños, viendo lo que pasaba cuando en los turnos de oración, digamos de mayores, se invocaba al principio el Espíritu Santo, y la sensación y lo que transforma esa invocación, la propia adoración, pues decidí empezar a hacerlo, y no os podéis imaginar la diferencia. Porque los niños se quedaban muchísimo más tranquilos, aprovechaban muchísimo más
la propia adoración es una sensación, como digo, totalmente empírica en mi caso, que me da más mucho respeto y casi un poquitín de miedo, sobre todo cuando me he olvidado de hacerlo. Digo, anda, si se me ha olvidado de hacerlo, y acudo rápidamente, ¿no? Y a los sacerdotes que me exponen siempre se lo pido, porque la adoración cambia totalmente. Me imagino que hay personas más sensibles y que lo notan más o que lo notan menos, o que lo notamos más o lo notamos menos, pero en mi caso ya digo que es una sensación totalmente empírica. Esto es un tema que yo creo que en la Iglesia pecamos un poquito de olvidarnos de él. Es como lo del ángel de la guarda. Es como el desconocido, ¿no? Sí. Es lo que dicen, el Espíritu Santo es el desconocido, como que no acabamos de conocerlo. Y tiene una inmensa potencia. Es que tiene una inmensa potencia en muchísimos aspectos, bueno, en todos realmente. Yo creo que es el que sujeta realmente la unidad de la Iglesia, para empezar, toda la unidad de la Iglesia. Pero bueno, si acudimos al propio Padre Pío, no creo que haya mejor definición más bonita sobre el Espíritu Santo que la que da el Padre Pío. Y tan sintética, dice, es el alma de mi alma. El alma de mi alma. Eso es para lo que da el Espíritu Santo para el Padre Pío. Y yo creo que no hay mejor descripción. Qué bien. Pues muchas gracias a los dos por venir aquí. Y yo quería saludar de una forma especial a nuestros amigos que ya pues escuchan este programa, y quería saludar a Mariano Torrente, a Fátima y también a Mariam y a Cristina Rojas, que son grandes amigos y que también escuchan este programa. Pues vamos a mandar un saludo desde aquí y vamos a pedir también el Espíritu Santo para ellos y para sus familias. Pues queridos hermanos, un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís a través de la radio, sobre todo aquellos que estáis pasando por la cruz y por el sufrimiento. Que el Espíritu Santo derrame sobre vosotros todos sus dones y que os dé esa fortaleza pues para poder vivir la enfermedad, pero sobre todo que os ayude a uniros a Cristo crucificado. Pues queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues no sé si habéis escuchado, yo creo que sí, ¿verdad? Cuando rezamos la liturgia de las horas estos días, estamos pidiendo constantemente el don del Espíritu Santo. Le estamos diciendo que venga desde el cielo, que se abra ese cielo y que descienda sobre nuestros corazones, que derrame sus dones, que su luz penetre en nuestras almas, que ilumine nuestro corazón muchas veces oscuro por el pecado. Y a mí me venía también, pues a raíz de este programa, ¿no? Como el Padre Pío, decías tú ahora, ¿no? Que es el alma de mi alma, como ese huésped del alma, que es el descanso del esfuerzo, de nuestro esfuerzo, habitaba en ese corazón, ¿no? En ese corazón del Padre Pío, y es el que le daba las fortalezas, el que le recordaba las palabras del Señor, el que les daba el ánimo, el que le iba transformando, el que le iba santificando, ¿no? Porque esto no solamente es para el Padre Pío, sino también es para nosotros. Exactamente. Eso es todo lo que veamos que está diciendo el Padre Pío, es totalmente aplicable a nosotros en todos los casos, aunque nos lo veamos a veces inalcanzable. A mí me gustaría incidir en dos temas que has tocado en la introducción, que son muy importantes para mí, por lo menos. El tema del silencio. Qué difícil, ¿eh? Qué tema más importante y qué difícil. Y qué necesario para que se pueda sentir y se pueda hablar con sentir que penetra el Espíritu Santo y que te está y que te está llenando, ¿no? Y que estás abriendo directamente el alma y no estás atento a otras cosas, ¿no? El propio Padre Pío también lo dice, este tema. Él dice en una ocasión, alejemos toda ansia de inquietud cuando nos sobrevengan las tribulaciones espirituales y temporales. Aquí está hablando de tribulaciones, pero puede ser distracciones. Las tribulaciones son mucho más que distracciones, pero también distraen, ¿no? Sean cuales fueran, porque embarazan la acción del Espíritu Santo en nosotros. La paciencia es tanto más perfecta cuanto más libre
está de estrépito y turbación. De estrépito y turbación. Entonces, es un valor que cada vez estamos perdiendo más, desgraciadamente, y esa pérdida del valor del silencio y de la paciencia por tener silencio y por centrarse en la escucha de Dios, ¿no? Pues se pierde, es una obra directamente de Satanás. Eso sabe que por ahí es muy fácil que distraernos, somos muy dependientes del mundo, ¿no? Pero es crítico, y es que tanto el Espíritu Santo o Dios a través del Espíritu Santo, como incluso si quieres hablar con la Virgen María o quieres hablar con el propio Padre Pío, si estás rezando, el tema del silencio, que a veces no se respeta, ni a veces no se respeta bien, incluso ni en las adoraciones, ¿eh? Yo asisto a veces en adoraciones en las cuales habla mucho el sacerdote, y entonces en vez de estar prestando atención a lo que te está diciendo el Espíritu Santo, que le tienes, que te viene directamente de Jesús, que tienes enfrente, pues estás más interpretando lo que está haciendo. Puede ser otra posible distracción si no hay tiempos de silencio y incluso tiempos amplios durante la adoración de silencio y de escucha. Acordémonos de aquellos campesinos que iban a ver al santo cura de Ars, ¿no? Que no tenían ni idea de nada, ni de rezar siquiera, y iban a escuchar lo que les decía Dios, no hacían otra cosa. O de tantos santos, ¿no? Analfabetos que no podían ni leer y que iban, escuchaban, aprendían y se sentían queridos, sobre todo. Me reía, Javi, porque no te salía la palabra y yo iba añadiendo de escucha, es verdad. Tú has dicho silencio y yo iba a decir la escucha va unida al silencio también. Sí. Yo creo que el estar atentos, ¿no?, en ese silencio, mirarnos hacia nosotros mismos y hacia adentro, queriéndonos, que es lo que Dios pues nos manda, que nos queramos mucho, ¿no? Que pese a la dificultad que estemos pasando, nos amemos, pese a estos defectos y miserias que tenemos todos y que en cada momento nos lleva muchas veces al pecado, ¿no? Pues que notemos que en silencio y que en la escucha el Espíritu Santo actúa, nos envuelve, nos da ese cariño. Tenemos que notar cómo el Espíritu Santo en esa pequeñez pues enjuga nuestras lágrimas, nos da una paz que sabemos que es sobrenatural. Recibimos pues la gracia de algún pensamiento, de alguna salida, de alguna forma de manejar ese momento o nuestra vida, y esa es la verdadera iluminación. Muchas veces pensamos que todo esto viene de nosotros, también ahí nuestra soberbia pues muchas veces nos va a confundir el corazón, pero cuando miramos para atrás y vemos en nuestras vidas de todo lo que ha ocurrido y cómo se ha solucionado, y que en un momento hubo pues esa escucha, ese silencio, o una voz de un amigo que te dijo, o cualquier otra circunstancia que te das cuenta que no venía porque sí, sino que es el Señor que a través de ese Espíritu pues te acompaña y te guía, es cuando debemos darnos cuenta de que somos seres espirituales ante todo, ¿no? Que no olvidemos también que, como decía Padre Pío, aquí hay otra frase muy bonita que a mí me llegaba muy, muy dentro, ¿no? Tengamos siempre presente, dice Padre Pío, que por el bautismo hemos llegado a ser templos del Dios vivo. Es que somos templo del Espíritu Santo. Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo, y dice Padre Pío que cada vez que volvemos nuestro ánimo al mundo, al demonio y a la carne, a los que por el bautismo hemos renunciado, profanamos este sagrado templo. Esto también es para nosotros. No, para todos. Totalmente, no, totalmente. Para mí seguro. O sea, que cómo ensuciamos, ¿no? Está el Espíritu Santo que debemos, no sé, pues verlo como el agua viva, ¿no? Como limpios de corazón, ¿no? Pues cuando
Cuando no estamos en el Señor, cuando nos alejamos de Él, pues todo se vuelve turbio y de ahí pues se nos enturbia la mente y nuestra vida va al fracaso y al caos, ¿no? Que es lo que realmente, pues, por desgracia vemos en muchas ocasiones en otras personas. Y en nuestros casos, pues, es nuestra fuerza. Yo también lo definiría como eso, como nuestra fuerza. Decía el Padre al inicio del programa, ¿no? La escucha y la confianza, me apuntaba yo. En esa confianza, pues vamos a recibir una fuerza que seguro que nos va a llegar, ¿eh? Aquí no hay duda, depende de la confianza. Muchas veces Dios nos da a nosotros tanto como nosotros esperamos de Él, ¿no? El problema es que muchas veces podemos decir cosas y no creernos nada. Entonces, pues no sé cómo funcionará, pero si de Dios recibimos tanto como esperamos, yo creo. Y el problema somos nosotros, que muchas veces no creemos que podemos recibir esta fuerza. Hay un pensamiento que me llama la atención, que ahora recoge un poco lo que habéis dicho, ¿no? También del Padre Pío, que decía, vivid en calma y no os preocupéis demasiado. Esto va para mí, ¿eh? Porque el Espíritu Santo exige tranquilidad y paz para actuar más libremente en nosotros. Lo decíais, ¿no? Tranquilidad y paz. Eso es. Ahí se juntan dos conceptos que estamos hablando. Primero de la tranquilidad y del silencio, que al final es, como estaba diciendo antes el Padre Isaac, es muy difícil. ¿Pero por qué es muy difícil? Porque es una paradoja, es paradójico. No paramos de escuchar ruidos a todas horas. Pero es paradójico, sí. Si resulta que es que Dios, es la forma que tiene de hablarnos es en silencio, y nosotros no estamos huyendo todo el tiempo del silencio. Es paradójico, ¿no? Pero la forma que tiene de entrar el Espíritu Santo es el silencio. No hay otra. No, las otras no se pueden, las habrá, pero no las hay, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ellas. Pues todas las manifestaciones divinas o de carismáticas que han tenido los santos y sobre todo por el propio Padre Pío, ¿no? Pero sin ese silencio es imposible. Pero por otro lado estaba sacando el tema de la libertad, ¿eh? La fuerza, cuando el Espíritu Santo se hace propio del alma y nos considera su templo, como está diciendo antes Pablo, y realmente nos considera su templo, nos da una fuerza y una libertad impresionante. O sea, verdadera. La verdadera libertad viene del Espíritu Santo, directamente. Eso es, yo creo que es el don más importante que tiene el Espíritu Santo. Aquellas personas que las ves que son realmente libres, que son pues los santos, ¿no? Que hacen al final no lo que ellos quieren, sino lo que les está mandando directamente el Espíritu Santo, porque lo escuchan y lo sienten todos los días, ¿no? Independientemente, ahí sí, de todo el ruido que hay afuera, de todo lo que hay a su alrededor del mundo. Y son capaces de tener esa libertad, que es la plena libertad. Es la misma libertad que permitió a Jesús dejarse crucificar. Es exactamente la misma. Aquí funciona también el tema silencio-súplica, ¿no? Decía, me gusta mucho cuando has hablado del silencio, que habéis hablado del silencio, me venía a la cabeza lo que decía el cardenal Sara en su libro, ¿no? Que en el silencio crea a Dios. Dios claro, ha creado en el silencio. Y habla, sí. Y entonces a mí me ayuda, ¿no? Pensar como también en el silencio mío interior también. En la oración, Padre Pío tenía esos momentos de oración, de silencio, de descanso en el Señor, de estar con Él. Pero no solamente era un silencio externo, porque claro, vamos a una parroquia, a una capilla, estamos en silencio, pero si luego nuestro corazón está con ruido, si luego está nuestra mente con el ruido, qué complicado es, ¿no? Por eso hay que pedirle, decía lo de la súplica, sí, me pongo en la presencia de Dios, estoy con Él y estoy suplicándole al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende en mi corazón, transfórmalo, ayúdame a escuchar la voz de Dios, calma, calla las voces que vienen, ¿no? Como decía, no nos preocupes demasiado, vive en calma. Es necesario vivir y tener esa tranquilidad del corazón y de paz, que como hemos dicho muchas veces, la paz no es la ausencia de sufrimiento o de problemas, ¿no? Sino esa certeza de que Él está conmigo. Qué necesario es esas dos cosas, ¿no? La súplica también, y suplicarlo, pedirlo constantemente, y sobre todo también ese silencio. Y lo que estaba apuntando también antes Pablo, que lo apuntó un poco, es el tema de guía de santidad. En el momento en que somos capaces de que el Espíritu Santo nos penetre, en ese momento se convierte en nuestra guía.
casi voy a decir que queramos o no, casi me atrevería a decir que queramos o no, en ese momento que ya se ha aposentado de tu alma y es el alma de tu alma, ahí ya te está guiando él. Y ahí, claro, efectivamente no tenemos que tener ningún tipo de precaución, es lo que estaba diciendo antes el Padre Pío también, ¿no? Es decir, dejémonos llevar. Eso es. La docilidad es lo que impera en ese momento también. Había dos ideas que yo, pensando en mi vida, ¿no? De qué forma claramente la acción del Espíritu Santo pues me ha ayudado, ¿no? Una de ellas es cuando te encuentras con el Señor y el Señor empieza a actuar en ti, ¿no? Que al final pues es el Espíritu Santo, ¿no? Pues el sentirte templo del Espíritu Santo, como nos decía Padre Pío, a mí me llenó de dulzura y de cariño hacia mí, que yo pensaba que siempre que me quería de muchísimo y tal, no, pero no era tanto el cariño que yo tenía por mí, por mi propia persona. Das un valor y un salto y una dimensión exponencial cuando tú sientes la responsabilidad de que tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando tú te haces realmente consciente de que eres templo del Espíritu Santo, tú adquieres una magnitud personal que te hace olvidar tus apariencias, tus defectos, físicos me refiero. Te importa menos tu belleza. O sea, no es que haya que olvidarse uno de esas cosas, no, pero me refiero que esas frustraciones o esas cuestiones que te preocupan tanto, que son exteriores tuyas, pues dejan de preocuparte. Y luego hay otra parte que enfoco, ¿no?, a ver en mi vida, ¿no?, que es cómo veo a los demás. Porque si los demás también son templos del Espíritu Santo, yo tengo que respetar especialmente a los demás. Y de ahí viene también pues esa forma de ver al otro con muchísimo más respeto y dignidad. Pero cuando digo al otro no digo a un extraño, digo a mi propia mujer, digo a mis propios hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. O sea, esto adquiere si nos somos realmente conscientes y lo vemos así, que tampoco es mucha complicación verlo así, ¿no? Porque todos llegamos a entenderlo, yo creo, en este lenguaje, pues nuestra autoestima sube y el respeto hacia los demás y el cariño hacia los demás se multiplica, porque no hay otra forma. Claro, has sacado la palabra responsabilidad. Si somos pequeños tabernáculos, pequeños sagrarios, ¿no?, de Jesús, que vamos por ahí por la vida como sagrarios, si tenemos esa imagen, que yo sea un sagrario es una responsabilidad gigantesca. Imaginaros con qué devoción tratamos a un sagrario, ¿no? Uh-huh. Y lo que está diciendo Pablo, si consideramos a los demás también como sagrarios que van por ahí, que todo cambia totalmente, independientemente de que luego cada uno tendrá el sagrario más limpio, más sucio, mejor aprovechado, etcétera, ¿no? Es más consciente de que lo tiene, menos consciente. Sagrarios vivientes. Eso es así. El Señor, cuando comulgamos, también nos convertimos en ese sagrario, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente impedida, Padre, que yo he escuchado a ti decirles muchas veces, es que tu sagrario es esto, ¿no? Es que tu sagrario son tus hijos, es que a lo mejor está en tu habitación. Eso es. Uh-huh. Eso lo he escuchado de ti y lo he aprendido de ti muchas veces. Perdona, Pablo. No, que eso era lo que dice el Padre Pío en un pensamiento: la lucha será tremenda, dice, pero no temas perder la batalla. El Espíritu Santo te dará tanta fuerza que podrás librarla y vencer. Muchas veces pensamos que hemos perdido la guerra, ¿no? Hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Y dice, la lucha será tremenda, pero el Espíritu Santo es el que te dará fuerza. El Espíritu Santo te da la fuerza para todo, aunque pensemos que no, 1000 veces pensamos que no, ¿eh? Esto es demasiado para mí, esto es demasiado dolor, sobre todo demasiado dolor para mí, demasiadas preocupaciones para mí. Tenemos que ser capaces de descansar en el Espíritu Santo ahí. Pero, aparte de esa fuerza, pues es la fuente de todos los carismas y de todos los dones, ¿no? Todo lo que le pasaba al Padre Pío, desde los estigmas hasta la posibilidad de
escudriñar en las mentes de los demás o de los confesores, los que van a confesarse, ¿no? Cosa que también le pasaba al padre Perino, a nuestro querido padre Perino, ¿no? Y todos los dones, los olores, todo eso, él mismo lo decía, que todo eso venía directamente, son expresiones de amor del Espíritu Santo, ¿no? A quien lo tiene muy bien considerado, muy interiorizado, y al que se ha hecho realmente dueño de su alma. Es que el Espíritu Santo es el que va guiando tu vida. O sea, no sé si os habéis parado alguna vez a pensar en la oración, ir viendo cómo el Espíritu Santo ha ido guiando tu historia, te ha ido llevando por donde Él ha querido, ¿no? Y hoy estás aquí pues porque el Espíritu Santo es el que ha ido dirigiendo tu historia. El Espíritu Santo, estos días celebrábamos precisamente que Jesús ascendía a los cielos, ¿no? No es que se vaya, dice, no me voy al Padre mío, al Padre vuestro, pero os enviaré un Paráclito que estará con vosotros, no dejo huérfanos. Seré yo quien os vaya guiando por donde yo quiero al final, ¿no? Os voy a ir guiando yo, ¿quién es el que dirige tu historia, tu vida? ¿Quién es el director de la orquesta? No eres tú, es Él. Qué difícil de entender, yo creo que era eso. A mí todavía me cuesta, pero imagino que a los apóstoles, en el momento en que se les va su amigo, ¿no? Con el que han pasado tantas aventuras y con al que quieren tanto, y porque no acaban de entenderlo. No, claro, y que de repente se les va y desaparece por eso le dice el ángel, oye, que Galileos, ¿qué demonios hacéis ahí, no? Poneros ya a trabajar, que se habían quedado mirando para arriba. Pero yo creo que a mí me pasaría lo mismo. Yo siempre que llego a la fiesta de la Ascensión me pasa lo mismo. Oye, ahí son unos sentimientos encontrados tremendos, ¿no? Se va, como nosotros lo vemos como nos es muy difícil verlo como una sola persona y tres a la vez, pero al final es lo mismo, es otra expresión más. Al final yo lo entiendo como otra expresión más que tiene Dios, ¿no? Entonces realmente no se va, se queda de otra forma o viene de otra forma, pero es Él al final, es Él. Eso es una cosa que no podemos olvidar, ¿eh? Porque ya digo que por simplicidad de nuestra cabeza es muy fácil, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, pensarnos en la paloma y tal, y luego cuando estamos hablando de Jesús ya sí lo tenemos más claro porque es una persona, y ya lo del Padre pues nos lo imaginamos con barbas, ¿no? Pero al final es lo mismo, es que es lo mismo. Cuando estamos rezando a Jesús, estamos rezando al Espíritu Santo. Cuidado con esto, ¿no? A veces, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Y por eso, claro, yo me imagino que los apóstoles pues se quedarían un poco inhábiles diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que nos viene? Claro, cuando reciben el Espíritu Santo, me imagino que sería tal la alegría y la sensación de todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? De libertad, de pertenencia a la Iglesia, que todo se restauraría, pero yo creo que esa semana o el tiempo que estuvieran al principio estarían hechos un poco lío. Pues vamos ahora, si os parece, vamos a tener un momento de oración, un momento de elevar la mirada, de alzar la mirada al Señor. Vamos a pedirle que derrame sus 7 dones sobre nosotros. Vamos a pedir que venga a sanar el corazón enfermo y sobre todo que podamos sentir su presencia entre nosotros, que nos transforma y que nos da vida. Del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven
Espíritu Santo de Dios. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Rija la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la... Entra hasta el fondo del alma. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Riega la tierra en sequía. Sana ese corazón enfermo. Da calor de vida en el hielo. Y mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Esta secuencia de Pentecostés de la hermana Glenda, preciosa, ¿verdad? Es esta secuencia que a mí tanto me ayuda y que tanto me hace descubrir cuál es el poder del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo llena el corazón del hombre del vacío, ¿no? Como el poder del pecado, si él no vivía su aliento, pues cómo nos atrapa el maligno, y cómo él poco a poco va regando esa tierra en sequía que es nuestro corazón. Este corazón enfermo que está lleno de heridas, como él cuando toca, cuando se derrama, cuando entra en nosotros, nos hace nuevos, nos transforma. Calor de vida en el hielo. La verdad es que es preciosa y muy poética, con muchas imágenes preciosas, como la última que acabas de decir. Pero yo la tengo un especial cariño porque me ha ayudado mucho con mi hijo mayor. Uh-huh. Me ayuda mucho después de la típica, ¿cómo se dice? Cuando están los jóvenes, en la edad del pavo, ¿no? Sí, no me salía ya lo tengo un poco olvidado. Qué viejo soy. Claro, es que ya son muy altos, ya son muy mayores. Pero sí, en la primera ocasión que nos enfrentamos con la primera, pues no entraba en el tema del estudio, ¿no? Y luego, fíjate, ya ahora es arquitecto, o sea que... Pero estuvo la típica época de exaltación, ¿no? Y cuando después de varios años, así, que sí, que no estudiaba, que lucha con los estudios y para arriba abajo, yo creo que ha pasado un montón de familias este tipo de cosas, pues encontró su camino y empezó a estudiar y se convirtió en el primero de su promoción, pero ya empezó además desde el primer
curso de arquitectura hacerlo. Además pegándose unas palizas gigantescas, adelgazando y tal. Y claro, los resultados le acompañaron rápidamente. Y me acuerdo que una de las cosas que dice la secuencia es: dale a los esfuerzos su mérito. Dale a los esfuerzos su mérito. Y entonces, cuando una noche volvió, le dije: hombre, Luis, ya estás aquí, ya te reconozco. Como que te habías ido durante unos cuantos años, ¿no? Y has vuelto y ahora te reconozco, eras como eras antes, ¿no? Ahora, y ya estás otra vez muy responsabilizado y aprovechando mucho, en este caso, en la carrera y tal. Así que el Espíritu Santo ha conseguido que el esfuerzo se convierta en mérito. Y entonces me acuerdo que le imprimí la secuencia entera y el tío me hizo muchas gracias porque el tío cogió y se la puso en el techo de la habitación para leerla, yo creo, y reflexionarla por las mañanas. No sé lo que haría con ella, ¿no? Entonces tiene muchísimas dimensiones la secuencia, esa es una de ellas, pero tiene muchísimas dimensiones, todas verdad y todas bonitas y todas intensas, ¿no? Yo sí aconsejo, sobre todo yo mirando en mi vida, ¿no? Una de las primeras cosas cuando me acerqué a la iglesia, yo hice cursillo de cristiandad también, y ahí aprendí al poco tiempo, ¿no?, la invocación al Espíritu Santo, lo importante que era en cualquier cosa de tu vida, ¿no?, pues invocar al Espíritu Santo para afrontar cualquier circunstancia, ya sea una simple reunión, un problemita, antes de dormir, no sé, en la primera hora de la mañana, etcétera. Porque vivir así, invocando continuamente al Espíritu Santo y teniendo pues su ayuda en cualquier circunstancia, yo creo que al final, mirando para atrás y haciendo la reflexión ahora, me ayuda muchísimo. De hecho, pues cuando incluso invocándolo, al igual que he aprendido a invocar al ángel de la guarda, también, ¿no?, que nos ayuda muchísimo, pues también, ¿no?, son invocaciones muy cortitas que en determinados momentos tienes que hablar con tu hijo, tienes que afrontar una reunión, como digo, tienes que entrar en una circunstancia un poco peliaguda, el invocarlo, el utilizar estas herramientas rápidas, ¿no? Señor, pues ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y tal. O sea, o Angelo di Dio, que es el mi custode, ¿no? Te ayuda muchísimo. A mí yo creo que muchas veces he pensado que realmente, lo he pensado y lo he vivido, ¿no?, que realmente ha salido todo bien porque ponemos al Señor en medio, porque no nos ponemos nosotros, porque muchas de las veces nos ponemos nosotros los primeros y creemos que lo vamos a hacer nosotros, y no, hasta en cosas nimias y absurdas tenemos que poner al Señor delante, y además nos sirve para estar en permanente presencia con el Señor en cualquier circunstancia. Me acuerdo muchísimo. Yo coincido totalmente con lo que está diciendo Pablo, porque me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo. Y se nota mucho, como está diciendo Pablo, invocar inmediatamente antes de... Sobre todo, yo lo hacía, me acordaba de esas invocaciones con reuniones importantes, con cosas importantes, que dices, aquí necesito la ayuda de Dios. Entonces, es un momento perfecto para invocar al Espíritu Santo. Pero a mí me gustaría destacar ya por último el tema de los dones del Espíritu Santo, que la gran mayoría de los dones del Espíritu Santo son ayudas a entender a Dios. Casi todas son expresiones diferentes de ayudas para entender la presencia de Dios, en resumen muy grande, ¿no? Y a mí me gusta mucho uno en especial, que es el don de la ciencia, que es por el don en el que se puede comprender el propósito divino en la naturaleza. Uh-huh. Porque es muy bonito cuando estás en la naturaleza y te vas dando cuenta que eso también viene del Espíritu Santo. Pablo Piña, Javier López, muchas gracias por estar en el programa de hoy, por poder compartir con nosotros la belleza del Espíritu Santo y cómo Padre Pío lo vivía. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti, Padre. Muchas gracias. Gracias a los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Jesucristo vive. Vive. Lo estamos recordando hoy otra vez. Ya estamos terminando nuestro programa. Nos quedan ya apenas unos minutos. Daros las gracias a todos vosotros por estar aquí en este programa. Que Dios sigue guiando nuestras vidas, sigue guiando nuestros corazones, nuestros programas. Y la Virgen siempre está presente.
pues agradeceros de nuevo el estar aquí con nosotros y gracias también por tantos emails que nos enviáis al correo electrónico. Recordarlo siempre, padrepío@radiomaria.es, y que podéis escribirnos todas las veces que queráis y contarnos vuestros testimonios, contarnos vuestras anécdotas con la intercesión del Padre Pío, pues que nos ayuda también a nosotros. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Vamos a acabar como más nos gusta, rezando y encomendándonos a la Virgen María. Un fuerte abrazo. Santísima Virgen María, Madre buena y tierna, al finalizar este programa queremos acercarnos a ti y descansar bajo tu manto. En este día que hemos hablado del Espíritu Santo, de la voz de Dios que quiere tocar nuestros corazones, tú que escuchaste su voz con humildad, con confianza y con amor, enséñanos, María, enséñanos a abrir el alma, el corazón a Dios, a guardar silencio para escucharlo, a decir sí, incluso en medio de las dificultades. Te pedimos por quienes están enfermos, por quienes se sienten solos, por las familias que viven momentos difíciles y por todos aquellos que hoy necesitan la esperanza y el consuelo. Madre, llévanos siempre hacia Jesús, que el fuego del Espíritu Santo permanezca encendido en nuestra vida, que nunca perdamos la fe y que aún en las pruebas podamos sentir la paz de Dios. Quédate con nosotros este día, protege nuestros hogares, bendice a quienes nos escuchan y cúbrenos siempre con tu amor de madre. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Santo espíritu. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Padre Pío, hombre de Dios. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor.